Mi hermana falsificó la firma de mi papá, que se estaba muriendo, en un Nuevo Testamento, 3 semanas antes de que falleciera. La lectura del testamento lo dejó todo al descubierto. Me aseguré de que pagara por completo las consecuencias. Soy Irena. Tengo 32 años. Y esto empieza con el diagnóstico de cáncer de mi papá, hace 11 meses. Etapa 4, de páncreas. Del tipo de diagnóstico que viene con un plazo, en lugar de un plan de tratamiento. Mi hermana Kale y yo nos regresamos a vivir a la casa de nuestros papás, para ayudar a cuidarlo en sus últimos meses. Nuestra mamá había fallecido años atrás, así que éramos solo nosotras 3 en esa casa, lidiando con los horarios de cuidados paliativos, las tablas de medicamentos, y toda la logística silenciosa de ver a alguien morir poco a poco. Mi papá siempre había sido muy meticuloso con sus asuntos. Contador jubilado. Del tipo de hombre que guardaba cada recibo, y revisaba su testamento cada año con su abogado, un hombre llamado Griggs, con quien había trabajado por más de 20 años. El testamento existente, el que se había redactado 4 años antes, repartía todo en partes iguales entre Kale y yo. La casa, sus cuentas de retiro, un portafolio modesto de acciones que había armado poco a poco a lo largo de décadas. Sencillo. Justo. Nada complicado. No pensé mucho en el testamento durante esos meses. Estaba concentrada en mi papá. En asegurarme de que estuviera cómodo. En el horario de la enfermera de cuidados paliativos. En si había comido algo ese día. Kale se encargaba de gran parte del papeleo, porque siempre había sido mejor con la logística. Y confiaba en ella para eso, igual que confiaba en ella para todo, desde que éramos niñas. Esa confianza resultó ser el error. 3 semanas antes de que mi papá falleciera, Kale organizó que viniera un notario a la casa. Me dijo que era por unos papeles menores relacionados con sus directrices médicas, algo que no me involucraba directamente, así que no necesitaba estar presente. Para entonces, mi papá estaba muy medicado, entrando y saliendo de la lucidez. Algunos días muy despierto, otros apenas podía sostener una conversación. Yo estaba en el cuarto de al lado cuando llegó el notario, atendiendo una entrega de insumos de cuidados paliativos. No lo pensé 2 veces. Mi papá falleció 6 semanas después. En silencio, mientras dormía, con la enfermera presente. Tan tranquilo como puede ser algo así. La lectura del testamento fue 2 semanas después del funeral, en la oficina de Griggs en el centro. Un procedimiento normal. Nada que yo esperara que fuera complicado, porque había visto el testamento original años antes, y sabía exactamente qué decía. Griggs nos sentó, sacó un documento, y empezó a leer. Noté la fecha del documento antes de que terminara el primer párrafo. Fechado 3 semanas antes de la muerte de mi papá. No era el testamento que yo recordaba de años atrás. Esta nueva versión me dejaba a mí el 12% del patrimonio. Kale recibía el resto, la casa, la mayoría de las cuentas de retiro, casi todo el portafolio de acciones. Me quedé sentada ahí en esa oficina, sintiendo que el cuarto se inclinaba un poco, repasando cada explicación inocente posible, antes de dejarme considerar la obvia. Tal vez mi papá había cambiado de opinión cerca del final. Tal vez había una razón que yo no conocía. La gente puede cambiar su testamento. Pasa. Pero algo en el momento en que ocurrió me seguía inquietando. 3 semanas antes de que falleciera. Justo cuando Kale había organizado esa visita del notario, sobre la cual me dijo que no me preocupara. Le pregunté a Griggs si él había redactado esta versión. Me dijo que no. Que esto nunca había pasado por su oficina. Solo se había enterado de su existencia cuando Kale lo presentó para el proceso de sucesión después del funeral. Un documento completamente distinto al que él había mantenido archivado durante más de 4 años. Ese detalle lo cambió todo. Un hombre moribundo, modificando su testamento a través de otro abogado, sin avisarle al abogado en el que había confiado durante 2 décadas, usando un notario que su otra hija había organizado en privado, mientras yo estaba distraída en el cuarto de al lado. No dije nada en esa junta. Me quedé ahí, callada, y dejé que Griggs terminara de leer. Le agradecí su tiempo. Abracé a Kale al despedirnos en el estacionamiento, como si nada.
Esa noche, hice una lista. Primero, no confrontarla todavía. Si le daba pistas demasiado pronto, tendría tiempo de armar una historia. Tal vez decir que mi papá de verdad había querido ese cambio, y simplemente no me lo había dicho porque no quería lidiar con mi reacción mientras estaba muriendo. Necesitaba pruebas, antes de decir una sola palabra. Segundo, conseguir una copia del Nuevo Testamento, y comparar la firma con cuidado. Se la pedí a Griggs a la mañana siguiente, alegando mi derecho como beneficiaria nombrada a revisar el documento que se estaba presentando para la sucesión. Me la mandó sin dudar. La puse junto a documentos antiguos que tenía con la firma real de mi papá, su letra en tarjetas de cumpleaños, en declaraciones de impuestos viejas de las que aún tenía copias por haberlo ayudado un año, en un permiso firmado de hacía décadas que había guardado en una caja de recuerdos por puro sentimentalismo. Algo pequeño, pero que resultó importar muchísimo. La firma real de mi papá tenía un gancho hacia abajo muy particular en la última letra de su apellido, una costumbre de décadas trabajando en contabilidad, firmando miles de documentos siempre de la misma manera. La firma del Nuevo Testamento no tenía ese gancho. Se parecía, pero no era igual. Quien la falsificó había estudiado su estilo de letra en general, sin notar ese detalle específico y constante. Tercero, averiguar quién había notariado esto realmente, ya que un notario legítimo debería haber verificado la identidad y la capacidad mental de mi papá en el momento de la firma. Busqué el número de licencia del notario que aparecía en el documento. Resultó que pertenecía a una conocida de Cale, de su gimnasio. Alguien que hacía trabajo de notaría móvil como changarro extra, no alguien desconocido que Griggs hubiera investigado como lo haría con sus propios asociados de años. Encontré a una abogada especializada en litigios de sucesiones, a 2 condados de distancia. Una mujer llamada Odalis, que se especializaba exactamente en esto: impugnación de testamentos, firmas falsificadas, disputas sobre capacidad mental en pacientes terminales. Revisó todo lo que le llevé. El testamento viejo. El testamento nuevo. La comparación de firmas. La conexión del notario con Cale. Esto tiene problemas serios, dijo. Una discrepancia en la firma por sí sola ya es importante, pero combinada con un notario que tiene una relación personal con la única beneficiaria de los cambios, y un testamento redactado a través de un abogado completamente distinto, sin que se le avisara al abogado de toda la vida del fallecido, este patrón sugiere fuertemente influencia indebida como mínimo, y falsificación en el peor de los casos. ¿Qué hago? Vamos a pedir un análisis formal de caligrafía a un perito certificado en documentos forenses. También vamos a pedir el expediente médico de tu papá de esas 3 semanas, para establecer su estado mental y su capacidad física en el momento exacto en que supuestamente se firmó esto. Si estaba demasiado medicado o demasiado débil como para razonablemente hacer un nuevo testamento, eso respalda tanto el argumento de la falsificación, como una demanda por influencia indebida. Me gustó ese plan. Durante las siguientes semanas, seguí en contacto con Cale como si nada. Hablamos de los arreglos del funeral, juntas ordenamos algunas cosas de mi papá, repartimos algunos recuerdos. Cada conversación la anotaba mentalmente, guardando detalles, esperando cualquier cosa que confirmara lo que ya sospechaba. Ella nunca volvió a mencionar la visita del notario. De hecho, nunca sacó el tema del testamento, lo cual me pareció, en sí mismo, una señal. Mientras tanto, Odalis trabajaba rápido. El perito en documentos forenses que contrató confirmó en 2 semanas que la firma mostraba inconsistencias claras con los ejemplos establecidos, el trazo del gancho que faltaba, patrones de presión distintos, diferencias sutiles en el espaciado de las letras que sugerían calcado o copiado cuidadoso, en lugar de una firma natural. La solicitud del expediente médico tardó un poco más, pero los registros de cuidados paliativos finalmente confirmaron lo que yo sospechaba. En la fecha que aparecía en el Nuevo Testamento, a mi papá le habían administrado una dosis considerable de medicamento para el dolor apenas unas horas antes de la visita programada del notario, según la bitácora de medicamentos. Las notas de la enfermera de ese día lo describían como mínimamente responsivo y difícil de despertar durante la ronda de la tarde, exactamente en la ventana de tiempo en la que, al parecer, ocurrió la visita del notario. Un hombre al que apenas se podía despertar para una revisión de enfermería, no estaba firmando documentos legales complejos con pleno entendimiento de lo que estaba haciendo.
Odalis también localizó a la notaria móvil, y le mandó una solicitud formal sobre las circunstancias de la firma. La respuesta de la notaria, reenviada a través de su propio abogado en cuanto entendió la situación, estaba cuidadosamente redactada, pero reveladora. Dijo que Cale le había pedido que lo hiciera rápido, porque el paciente estaba cansado, y que no había exigido una verificación extensa de identidad porque Cale le había asegurado quién era su papá. Así no funciona una notarización correcta. Eso es una formalidad que se saltó, porque alguien confió en una relación personal en vez de seguir el procedimiento estándar de verificación. 6 semanas después de la lectura del testamento, Odalis ya tenía todo armado. Un análisis forense de la firma que mostraba indicios de falsificación. Registros médicos que mostraban que mi papá probablemente estaba incapacitado en el momento de la firma. La propia declaración de la notaria admitiendo que se había saltado la verificación estándar a petición de Cale. Y el hecho de que todo este documento había evitado por completo al abogado que mi papá había usado, y en quien había confiado, durante más de 20 años. Esto es más que suficiente para presentar una impugnación del testamento, dijo Odalis. Dados los indicios de falsificación en específico, esto probablemente también llegue a ser falsificación penal, y no solo una disputa civil de sucesión. ¿Qué pasa si presentamos las dos cosas? La impugnación civil cuestiona el testamento en sí ante el juzgado de sucesiones, buscando que se reinstale el testamento original. La denuncia penal es aparte, la maneja la Fiscalía, y trae consecuencias legales reales para quien haya cometido la falsificación, incluyendo posiblemente prisión, dependiendo del valor involucrado, y de cómo decida proceder la Fiscalía. Presenta las dos. Primero presentamos la impugnación del testamento, mandando todo al juzgado de sucesiones. A Cale le notificaron la demanda un martes por la mañana. Yo no estuve ahí para ver su reacción, pero me enteré después, de segunda mano, como me fui enterando de la mayoría de las cosas a partir de ese momento. Me llamó esa noche, con la voz temblando. Rena, ¿qué es esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque la firma de mi papá fue falsificada en ese testamento, y tengo un peritaje forense que lo confirma. Eso no es, papá quería cambiar las cosas. Él mismo me lo dijo, cerca del final, que quería dejarme más a mí, porque yo era la que se estaba encargando de todo. Entonces, ¿por qué no le avisó a Griggs, el abogado en el que confió durante 20 años? ¿Por qué organizaste a un notario de tu gimnasio, en lugar de a cualquiera que Griggs hubiera usado? ¿Por qué el expediente médico muestra que apenas respondía esa tarde? Silencio de su lado. Las notas de cuidados paliativos dicen que estaba mínimamente responsivo ese día, continué. La notaria admitió que se saltó la verificación, porque tú le dijiste que lo hiciera rápido. Y su firma real no coincide con la de ese documento. Ya lo mandé examinar de manera independiente. Yo no falsifiqué nada, dijo. Pero su voz ya había perdido la convicción. Entonces no te va a importar que la denuncia penal lo confirme. ¿Vas a presentar cargos penales? ¿Contra tu propia hermana? Tú falsificaste la firma de nuestro papá, que se estaba muriendo, para quedarte con más de lo que te tocaba de algo que debía repartirse en partes iguales entre las dos. Yo no soy quien convirtió esto en un delito. Después intentó otro enfoque, más suave, más suplicante. Habló de lo agotadores que habían sido esos últimos meses, de cuánto se había encargado ella de los cuidados físicos mientras yo me concentraba en otras cosas, de que sentía que merecía más, dado todo lo que había sacrificado. Si sentías eso, le dije, podías haber hablado conmigo. Podíamos haber resuelto algo juntas, honestamente, como mi papá hubiera querido. En lugar de eso, falsificaste su firma, y esperaste que yo nunca me fijara lo suficiente como para notarlo. Entré en pánico, admitió al fin. Tenía miedo de que dijeras que no, y necesitaba el dinero, y pensé que en cuanto estuviera hecho, sería más fácil que preguntarte. No hay ninguna versión de falsificar la firma de un hombre moribundo, que se considere más fácil. El juzgado de sucesiones resolvió primero la impugnación del testamento, dado lo contundente de la evidencia. El análisis forense de la firma ya era convincente por sí solo, pero combinado con los registros médicos y la admisión de la propia notaria, la jueza resolvió, en 2 meses, anular por completo el testamento fraudulento, y reinstalar el documento original que Griggs había mantenido archivado,
repartiendo el patrimonio en partes iguales, tal como nuestro papá realmente había querido durante años. La fiscalía tomó en serio la evidencia forense lo suficiente como para presentar cargos formales, falsificación e intento de fraude relacionados con el patrimonio, dado el valor involucrado. Al final, Cale aceptó un acuerdo de culpabilidad, en lugar de arriesgarse a ir a juicio. Libertad condicional, restitución que cubría los costos legales que el patrimonio había tenido que pagar para pelear el testamento fraudulento, y un antecedente penal formal que la seguiría de ahí en adelante. Sin cárcel, dado que era su primera falta, y cooperó en cuanto la evidencia se volvió innegable. Pero una marca permanente, de todos modos. Meses después, me enteré por una prima que Cale lo había pasado mal. Perdió su trabajo en cuanto la situación se hizo pública dentro de nuestro círculo familiar más amplio, porque su empleador hizo una revisión de antecedentes de rutina para una promoción, y los cargos pendientes salieron a la luz durante ese proceso. Las noticias corren rápido en las familias, aunque nadie diga mucho en voz alta. El patrimonio se resolvió como debió haber sido desde el principio, repartido en partes iguales, exactamente como lo había especificado el testamento real de mi papá durante 4 años, antes de que alguien intentara cambiarlo. Usé mi parte para liquidar lo que me quedaba de mis préstamos estudiantiles, y dar el enganche de una casa pequeña propia. Algo estable. Algo completamente mío. Ya no hablo con Cale. No nos hemos dicho nada desde que se cerró el acuerdo de culpabilidad. De vez en cuando, alguien de la familia me pregunta qué pasó entre nosotras, si ya arreglamos las cosas. Le doy la versión corta. Falsificó la firma de nuestro papá para quedarse con más de lo que le tocaba de la herencia. No le funcionó. Ahí suele terminar la conversación. A veces me preguntan si me arrepiento de haber llevado esto por la vía penal. Si la familia debería haber importado más que el principio. No me arrepiento. Confiarle a Cale esos últimos meses del cuidado de mi papá fue justo lo que le dio la cercanía para intentar esto en primer lugar. El error no fue confiar en ella para ayudarlo. El error fue de ella, suponer que esa confianza significaba que yo nunca me iba a fijar lo suficiente en el papeleo, como para notar una firma que en realidad no era de él. Ella quería un atajo fácil hacia más de lo que le correspondía, suponiendo que el duelo me iba a mantener demasiado distraída como para revisar los detalles. Yo gané siendo exactamente igual de cuidadosa de lo que ya era, comparando firmas contra documentos que había guardado por puro sentimentalismo, sin imaginar nunca que se convertirían en evidencia. Eso es lo que la gente no entiende de las consecuencias. Se imaginan que tienen que ser ruidosas. Un pleito a gritos en un funeral. Una escena pública frente a toda la familia. No tiene que ser así. Las consecuencias de verdad se ven como un peritaje forense de caligrafía, una bitácora de medicamentos, la propia admisión de una notaria, y una firma a la que le faltaba un pequeño trazo en gancho, que lo delató todo. Ella pensó que era lo suficientemente lista como para falsificar su camino hacia una herencia más grande, mientras nuestro papá estaba demasiado débil como para notarlo, y yo estaba demasiado en duelo como para revisarlo. Se le olvidó que el duelo y el descuido no son lo mismo. Y que algunas de nosotras guardamos registros por costumbre, mucho antes de necesitarlos como prueba. Muchas gracias por ver hasta el final. Si de verdad les gustan nuestros videos, no se les olvide darle like, compartir y suscribirse. Que tengan un excelente día.